Entonces quiere decir que la guerra espiritual se ha trabajado muy bajo mundo, como dicen en las iglesias. La guerra espiritual es un poquito más para arriba. Hay que elevar un poco el entendimiento, porque tampoco no es, la guerra espiritual no es Pentecostés en eso que yo estoy atrayendo. Entonces yo me pregunto, Sierva, si tú siempre consigues, pase un paréntesis, si tú siempre consigues hombres sin vergüenza, ¿quién lo está trayendo a tu vida? Sin vergüenza. Analízate. Tírate vuelta ahí. Analízate. Ahora negativo. Y esas entidades llamadas Shedim, las energías oscuras, los demonios, dicen, no, pero este me está haciendo un problema. Entonces nosotros necesitamos buscar la manera de cómo también a él hacerle un contraataque. ¿Sabes? Cada vez que un imperio conquistaba una ciudad, le borraba la cultura de memoria hasta sus dioses y establecía sus dioses. Por eso ponen el arca al lado de Dagón. Bendiciones, bendiciones. Bienvenido a Se Prendió la Noche. Bendecimos la vida de cada persona que va a ver esta edición de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema emocionante, pero a la vez muy serio. Un tema que quizás por mucho tiempo nosotros hemos malinterpretado o tenemos conceptos diferentes a lo que se nos ha enseñado. Muchos hemos crecido con un término cuántos tabúes. de esta frase, de este tema, ¿verdad? Sí. Pero desconocemos, ya ustedes oyen por ahí el amor de mi vida, lo voy a presentar ahora, pero desconocemos mucho lo que realmente significa ese tema. Hoy vamos a hablar de guerra espiritual o principios de guerra espiritual, porque es un tema amplio, un tema que podemos durar una semana aquí a base de agua y pan y el alimento que comía Juan cuando estaba en el desierto, pero no podemos hacer esa extensión de días aquí, porque el tema es un tema complejo. Señores, ustedes saben que este programa no fuera tan emocionante si yo no estuviera al negro mío, al que no tiñe, al hombre que me puso en sintonía. Si usted no ha sido bendecido, mire, haga su diligencia también, porque usted entiende que Dios le va a bajar del cielo el hombre o la mujer de su vida. Así que aquí el pastor Félix Vicente, mío de mi propiedad. Dios mío, sin palabras. Va a seguir. Esta es la mujer que me tiene babeando, mi gente. Esta es la mujer que me tiene frenando con los palos de luces. Así que para mí es más que un honor, un placer, estar más que bendecido a su plataforma. Recuérdese que este programa es hecho para usted, para que se lo pueda disfrutar y pueda aprender más de cada contenido que traemos. Vida mía, tú sabes que tú eres el que le da brillo a este oro de negro. Ay, Dios mío. Eso es sin tabú. Y señores, tenemos que hacer una sesión tú y yo solito ahí, para que la gente se lo disfrute, ¿verdad? 12 corazones. Eso viene por ahí. Está con nosotros también nuestros hijos espirituales, Daniel. Ay, Dios mío, Dios bendiga, Dios bendiga. Hemos vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto. Ya. Sí. Pero no como la salsa, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Cuidado. No, ya me cortaron la luna de miel aquí ya y hemos vuelto como Moisés cuando bajó del Sinaí. Daniel estaba gozando, señores. Daniel se casó y ustedes saben, ¿verdad? Sí, ya está bueno. Y David dijo que era un año de luna de miel. Yo escuché por ahí. Date quieto, Fieri, ¿qué es lo que tú quieres? Coge un año para que te muera de hambre. Falté a 2 programas y me dijeron, ya. Para que te seque. Y también nos acompañan, señores, por este hay que orar. Yo le dije a ustedes que él está soltero, que manden su solicitud de Aldien, de la pastora Marenis. Yo lo tengo en venta. Tenemos que depurar las fieras de este camino. No mucho, no mucho. Es que yo lo tengo en venta, casi en oferta. Mira, te está cayendo hasta con una moabita. Pues mira, ten cuidado. Pero las moabitas son buenas porque Ru fue buena. Pero eso fue Ru renunció. Gracias de Dios. Ru renunció a ser moabita. Amado, aunque la busque así, el linaje no se va a torcer. Varón, déjelo presentarse. Michael, Adelante, bienvenido Michael, a Se Prendió la Noche. Bendiciones.
La oferta de Esto es mío, señor. Esta gente son una cura. Bendiciones a todos. Agradecido de Dios por estar acá nuevamente. Para así seguir impartiendo lo que es la palabra del Señor. Con un tema súper buenísimo que me encanta mucho. Así que, madre, ¿qué tenemos? Cuidado, si cae por el suelo hoy. No, yo espero que tenga a menudo para comer, Yo porque espero. yo no pido mucho, porque yo sé que después le están dando a uno mismo. Bueno, entonces nosotros tenemos un invitado especial. Como cada miércoles, se está haciendo como muy de costumbre traer invitados especiales aquí a nuestro programa. Parece como que la cosa se está poniendo buena en Se Prendió la Noche y se está prendiendo el territorio nacional y República Dominicana. Así Y eso, que que ahora hay que empezar. que ahora que falta. Septiembre viene poderoso. Así que no se lo pierda. Traemos a un hombre de Dios, señores, un hombre que tiene una trayectoria larga en el Evangelio, que ha visto mucha gente caer en el suelo, que ha Volando por los ministrado aires. en muchos pueblos de este país. Directamente del pesebre de Jesús. Tú fuiste a chismear a Yo redes. escuché por ahí que un par de paralíticos antes de ayer se levantaron. ¿Es verdad? Sí. ¿Tú escuchaste? Oh, madre. ¿Tú andabas por el pueblo donde él andaba? Un seguidor, madre. Señores, yo no sé si él ha viajado, pero no me dio tiempo a buscar, pero yo sé que en República Dominicana la gente lo conoce y el hombre tiene su trayectoria de Dios, Cielo. así que, Los Reyes Magos se topan con él cuando venían. ajá, y nos mandaron regalos hoy. Le preguntan, ¿tú sabes dónde está la estrella? Porque lo orientó. Dios mío. Yo le digo, te voy a enviar un programa Dios mío. donde tú vas a hablar un tema de eso de que la gente es tan oscura. Oye, usted está preparado Sí, para gloria. quitarse las vendas. Nosotros tenemos con nosotros, no le vamos a poner título, póngaselo usted. Usted le pondrá nombre de maestro, si quiere le pondrá profeta, depende la unción que le haya tocado. Ya empezaste a profetizar porque no le ha pusiste tocado, título. no le voy a poner Para título. que se encasille como Claro, él quiere. como él quiera. Si usted alguna vez Bonito. fue su discípulo, le quiere decir padre, pastor, como usted quiera decirle. Pero nosotros tenemos hoy a Sebastián Almonte, bienvenido. Aplauso. Muchas gracias, de verdad que sí. Bendecir a cada gente, a cada persona que se va a conectar y que vamos a disfrutar de este tema que es bien interesante. Así que todo espíritu de ciencia ficción cae por tierra en el nombre de Jesús. Él se emprendió la noche. Esto es una locura aquí. Señor, yo traje mi colchón porque si usted ve que yo caí para el piso, descuídese, no me voy a dar. Hable claro, hable ahora. Ese hombre acá anda con unos poderes que desde aquí se siente. Bueno, estamos relajando, pero ustedes saben que no es chelcha. Vamos en serio ya. Guerra espiritual. Todo el que oye ese término de guerra espiritual prácticamente lo encasilla en hablar lenguas, en saltar, en brincar. Pero para entrar en lleno así, rápidamente, ya usted relajó mucho hoy, rápidamente, el que te dice, no lo veo en YouTube. Saludos para todo el que se está conectando. Dice, usted lo va a ver mañana, sale a primera hora este contenido. Pero góceselo aquí en vivo. El que habla de guerra espiritual entiende que hablar de guerra espiritual es o caerse en el piso, o saltar la lengua, o tener un encuentro con los demonios así, fajarse con el mismo diablo. ¿Qué es guerra espiritual? Para que la persona que está con nosotros nos empiece a dar la introducción de eso. Bien, conceptualizando, deberíamos primero dividir el término y hablar primero de qué es una guerra. Es una contienda entre dos oponentes o contrincantes que se enfrentan por intereses distintos. Tenemos un ejemplo actual que es entre Rusia y Occidente, que tienen opiniones distintas y por eso tienen un encuentro adverso. Entonces, espiritual se supone que es en la esfera espiritual. Entonces, cuando al creyente se le habla de guerra espiritual, la idea que tiene es esa, pero no debería ser esa la idea. La idea debería ser que si la intención de Dios es salvar y la de las tinieblas es lograr que ese individuo no llegue a esa salvación, entonces cuando hablamos de hacer guerra, bueno, pues estamos hablando entonces de evangelizar. Ay. Porque es la forma en donde llega el rescate de Dios a las personas. No se quiere decir que la guerra espiritual
se ha trabajado muy bajo mundo, como dicen en las iglesias. La guerra espiritual es un poquito más para arriba. Hay que elevar un poco el entendimiento, porque tampoco la guerra espiritual no es Pentecostés. Aunque en Pentecostés hubo salvación, que significa ganar en la guerra. Vidas. Obviamente. Entonces la gente se tira al piso, agarre su espada ideológica, muévala, bátala, se va a caer el diablo, y los puntos de droga siguen iguales, la estructura social sigue igual. Entonces, hoy vamos a tocar algunos tópicos de qué es realmente guerra espiritual y cómo se determina. Por ejemplo, una guerra tiene varios puntos. El primero es el estratégico. Sobre todo. Y una de las cosas de las cuales la iglesia carece de estrategia a la hora de ir a la guerra espiritual. Entonces Pablo dice en Efesios capítulo 10, verso 6, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra, fortaleceos, es entrar en la fortaleza de Dios y aprender cuáles son los recursos, las estrategias que Dios tiene para poder ir a la guerra. Porque las guerras tienen definiciones. Estamos hablando de estrategia, estamos hablando del terreno en donde se va a pelear. El terreno debe estudiarse. Estamos hablando del equipo que se va a usar para ir a la guerra. Se está hablando de las artillerías, que son los materiales bélicos que se utilizan para ir a una guerra. Entonces, imagínese usted en nuestra comunidad eclesiástica que a los creyentes no les gusta la formación. Hay problemas serios. Un ejemplo, para soltar un bucapié y seguir con con el tema. No le gusta ir a la formación, que se supone que es el punto estratégico en donde yo recibo las coordinaciones, las coordenadas. Hay un código de lenguaje. Hasta los tacitas tienen código de lenguaje. Sí. Ya lo de Uber no, pero los tacitas de antes. Hay un R8 que se me está pegando. Sí. ¿Cómo así? Atento al cristalito que se va a subir. Tienen una Entonces, si yo no coordenada. voy al entrenamiento, yo no me aprendo ninguno de los códigos de la guerra. Entonces yo estoy en el aire. O sea, ¿cómo yo puedo alistarme para ir a la guerra espiritual o para ir a la guerra de campo cuando no fui al entrenamiento, que es la simulación de la guerra de campo? Entonces, el entrenamiento, como decía un maestro mío de un diplomado que yo hice, él decía que tanto ejercer en el campo como estudiar es parte también de la vida profesional. Sí, claro. Entonces, si tú no estás en el campo, pues te estás preparando. Y la preparación en nuestro mundo eclesiástico ha sido un problema de desahucio, de desprecio, de desconsideración, de deshonra, porque la gente dice, no, yo tengo la unción, y si la unción está en mí, lo demás, yo no necesito más nada. Lo demás me lo Pues como. entonces no te cepilles, no te bañes, no uses perfume, y vamos a ver si es verdad que la unción puede hacer sí, la cosa. verdad. Puede hacer magia. No, ¿Qué comparación? Y eso ha sido un problema de mucho tiempo, que como antes, por ejemplo, en el caso de los pastores, los evangelistas, las personas que están en el medio de interactuar con otras personas, entendían que como había un llamado, bueno, antes usaba que Dios te llamó, te ponían en una iglesia y ya. Y ese era el requisito porque Dios te llamó. Pero a través de los años hemos visto que se necesita una capacitación. Es imposible que tú puedas ir a un pastorado a pesar de que Dios te haya llamado sin tú tener las herramientas. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, hay algo que me confrontó del tema y yo quería traerlo. La gente confunde mucho lo que es batalla. La palabra, estoy en batalla, esa es mi guerra. Estoy en proceso, entienden que es una guerra. Estoy peleando contra lo que se me está, a veces hasta con el mismo trabajo, pero a veces tu trabajo es la misma medición de tu capacidad. No tiene nada que ver con la guerra espiritual, es tu mundo laboral. Como una mezcla de todo. Estoy en batalla, en guerra espiritual con este hombre que no se somete a las cosas de Dios. No, pero es que Dios te mandó a someterte al esposo, no, eso no tiene nada que ver con la guerra espiritual. Entonces, cuando la gente, esta es mi pregunta, yo voy a hacer mi bomba, porque yo vine a tener mi curiosidad. ¿Cómo la gente puede agarrar la forma de pensar y transformarla? Porque la gente quiere hablar de términos que no manejan. Y de hecho, esos mismos términos y esos mismos campos los llevan a entrar en un campo de mina. Y ahí sí verdaderamente entran en una guerra espiritual que desconocen cuáles son las armas que tienen que usar y desconocen contra qué se están enfrentando. Entonces es lo mismo, batalla espiritual, guerra espiritual, procesos
o todo lo que nosotros mezclamos, dice 10 preguntas juntas. Exactamente. Todo lo que nosotros mezclamos a nivel de guerra espiritual. Tiene maíz el sancocho. Mire, lo primero es que cuando el creyente de manera personal está lidiando con su viejo hombre, eso no es batalla. Tú estás en un proceso de dominio propio. Eso es otra cosa. Tú estás en una etapa de crecimiento espiritual en donde tú comienzas a conocer el nuevo hombre para entonces poder dominar el viejo. La gente dice batalla para darle un término un poquito más urbano, pero la guerra espiritual es una y tu proceso como tal, como persona que tiene que crecer, que tiene que abandonar las malas configuraciones del viejo hombre, es otro. Ahora, puede darse el caso de que haya un efecto colateral por lo que vamos a hablar hoy aquí, que es de cartografía espiritual, que es un tema que casi no se oye aquí en Guerra Espiritual. Lo que es la cartografía, que es cómo los espíritus a nivel territorial se mueven, se manifiestan y afectan el comportamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo ha sido constituido en 7 montes. Esos 7 montes rigen al mundo, afectan al mundo, por ende afectan el comportamiento porque golpean directamente la cultura. Y nosotros no estamos fuera de la cultura. O sea, la Biblia fue escrita por 40 hombres o más que eran machistas, socialmente eran machistas, que las mujeres que aparecen ahí aparecen porque Dios tuvo que hacer algo impresionante y no hubo forma de esconderlas. Todavía andamos. Escuche bien. Ellos eran machistas, pero Dios no. Ahora, ellos escribieron conforme a la experiencia que tuvieron con Dios. Totalmente. Ahora, yo no puedo tomar el punto de vista cultural de 100%. ellos para yo aplicármelo, no. Es para yo entender a qué ellos se referían. Porque su estilo de vida es así mismo como ellos ven a Dios. Aquí nadie va a ver a Dios de otra forma. Dios a nadie aquí le va a hablar en taiwanés. ¿Porque usted habla español? Exacto. No sé si me entiende. Es así. Claro, Entonces, la gente confunde sus, por así decirlo, batallas personales con el ego, con la inseguridad. El peor, es lo peor que hay. La autoestima. Vámonos a la inseguridad. En la inseguridad podemos amanecer. Porque la inseguridad desata todos los otros problemas. Todo. Entonces, ellos le llaman a eso batalla, a una guerra con el diablo. Bueno, pues una guerra interna que tú tienes. O sea, el diablo está dentro de ti. Sí. Una parte, Total. la mitad. Sí, porque lo que está dentro de ti es lo que te tienta. Ajá. Lo que está dentro de ti es lo que está vendido al pecado. Lo que está dentro de ti es lo que se te revela en contra de la ley de Dios que está en tu mente. Pero en tus miembros Sí, está la ley de la carne. Entonces tú tienes una guerra entre que en tu mente, en tu keter, tu corona, tú tienes, tengo una unción, tengo el poder de Dios, ya Dios me Pero- habló, yo sé lo que tengo que hacer, pero cuando tú Pero- bajas a tu maljú, a tu reino, a donde tú tienes que accionar, hay un problema porque lo que está ahí no está de acuerdo a lo que tú estás pensando Totalmente. en la torre de control. Entonces, eso no es guerra, eso no es batalla, ese es tu proceso de tu cruz, tu negación. A eso que Jesús le llama, niégate. Toma, carga con esa realidad, porque eso no se va en ayuno de oración, ni subiendo en apogelia. No. Hay gente que bajaron de ahí de hacer ayuno. Igualito. Hay gente que han salido de ayuno a cometer los peores fracasos de su vida. Yo creo que no. Yo siempre la menciono porque para mí me marcó Es un mucho ícono. su vida. Entonces, hay gente que cree que porque termina un ayuno ya resolvió el problema. No, espérate. Ahora que empieza. El ayuno vino a sacar a flote. El ayuno es un Sí, claro, anzuelo sí. que saca a flote lo que tú tienes por dentro, que tú no sabías que estaba ahí. Que tú decías, yo estoy sano, ya yo superé eso. Ya viene el ayuno Hasta que revela. y lo que tú activa. eres. ¿Por qué? Porque Jesús estaba de ayuno en el desierto hasta que le dio hambre y vino el tentador. Entonces, esos son procesos de negación, de autonegación. Por eso la Biblia dice, el que aprende a dominar su lengua puede gobernar Ya, un puede reino. gobernar. Entonces tú no puedes pretender ir a la guerra espiritual a vencer a un enemigo, a dominarlo, a neutralizarlo, cuando tú no puedes neutralizar tu enemigo. Así mismo. O sea, que Amén. antes de tú conocer y antes de accionar a nivel espiritual, tú debes de gobernar lo tuyo terrenal. Para eso es el entrenamiento. Para que el efecto terrenal pueda tener algo en ti y en lo que tú quieres percibir de hecho, manera espiritual. De hecho, el entrenador Te da cajeta. te va a dar el entrenador no viene a suavizarte. Ay, qué Escuchen, lindo. oye, Ay, mi niño, escuchen, qué lindo. ¿verdad? Ay, sí, ese siervo ha sufrido tanto en el mundo y vino aquí. Y entonces, Tratémoslo con amor. ¿Y qué es lo que pasa con este reguero de cristianos que tenemos hoy en día?
de miembros y de gente que quieren seguir y coger clase y entrenamiento, pero a la hora en punto que entra la cajeta, ya, salen corriendo. No, es que- Se sienten ofendidos. Por eso la Biblia dice bienaventurado el que recibe la corrección. ¿Cómo que usted cree que dice bienaventurado? Es que a la gente no le gusta. Entonces, el entrenamiento, ¿por qué el entrenamiento tiene que ser fuerte? Porque la guerra es fuerte. La guerra es cruel. Yo tengo ese sistema con mis hijas, yo soy cruel con ella. Ellas me aman, yo la amo, pero cuando yo la estoy formando, los sentimientos están en la gaveta. Con Héctor el Fadel, ahí en la gaveta. ¡Pum! Y entonces, y aquí Toda la está gente tiene que el escuchar y entrenador. escucharlo. ¿Por qué? Porque ellas se van a enfrentar a un mundo allá afuera donde hay hombres que engañan, Que no coge esa. donde hay hombres que te tiran un polvito y te duermen, que te tiran luego en la bebida. Entonces yo tengo que enseñarle a ella que aunque ella no desarrollen el mal, como muchos cristianos se quieren vender, pero que tú participas conozca. del mal, porque si tú no lo haces, te afecta el mal. Eso es así. Tú dices, yo soy un hombre de Dios, salí de un culto, pero te pueden atracar, mi amor, con toda la unción que tú recibiste. Normal. Y lo bueno es, darle gracias a Dios, que la unción no se la van a llevar. Que no, a mí no me Se va a quedar atracan. contigo. Que es lo más importante. Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás dentro de una aldea social en donde tú eres parte de ella y cualquier cosa te puede ocurrir. Jesús se quedó sin dinero para pagar los impuestos. ¿Sabes por qué tú te sientes mal? Porque tú no puedes pagar la casa a tiempo. No sé si ustedes me entienden, Claro, pero es que claro. el creyente se complica y quiere forzar a Dios. Señor, pero yo soy tu hijo, ¿por qué no puedo pagar la casa? Hijo mío, porque simplemente tú eres un humano también que vives en esta realidad y yo tengo que exponerte a esas realidades para que tú aprendas a través de ellas a elevarte tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión humana. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que el entrenamiento neutraliza el apego, es lo primero, porque en la guerra tú te vas a encontrar con hambre. Tú con una mochila llena de municiones, Ya no va a estar mamá con ni papá. hambre, no puedes abrir Instagram, Por eso a mucha gente se le daña el teléfono. no puedes dormir. Tu familia con ataques de pánico porque tú estás en guerra. Ay, quizás está muerto, lo matan. Porque el que está en la guerra está expuesto a cualquier cosa. Eso es así. O sea, el ministro que está predicando y que cree que esto es una eventualidad de que yo soy una superestrella y me invitaron y yo voy, imparto y me voy a mi casa tranquilo y de ahí paro en un restaurante. Tengo para decirte que tú estás haciendo cosas en personas que tienen ataduras, que tienen situaciones, que tienen Está patrones transformando. negativos. Y esas entidades llamadas Shedim, las energías oscuras, los demonios, dicen, no, pero este me está haciendo un el contrapeso, problema. el contrapeso. Entonces nosotros necesitamos buscar la manera de cómo también a él hacerle un contraataque. Por eso en la contienda, en la guerra, tú das, pero también te das. O sea, sierva, Sí, ¿ves? deja de estar llorando porque tú comenzaste a entrar en guerra. Estoy en guerra, siervo, estoy en Vamos batalla. allá. Entré en la guerra espiritual. Ok, dite, allá. sí, ahora tu oponente tiene la misma cualidad de Claro. golpearte. Génesis Es que- 3. Es que él tiene la peculiaridad de defenderse. Génesis 3:15 Normal. dice, la simiente de la serpiente te herirá. Y luego, Te herirá en el calcañar. O sea, cuando habla de calcañar es un área débil, es un área donde el dolor va a ser puntual, te va a doler, Cuando tú eres va a ser vulnerable. atenuante, te va a dejar prácticamente indefenso, pero Dios te dará la fuerza para que tú puedas entonces venir con el contragolpe. O sea, que no es que tú le das al... Tú no eres Steven Seagal, mi amor. O sea, tú no eres Steven Seagal. En la guerra, en la contienda, a ti te John van a Wick, dar. John Wick, Y John yo Wick. siempre digo, Que y yo, nunca le pasa y yo nada. siempre digo lo siguiente, los espíritus del mal no tienen emociones, no tienen sentimientos, no tienen familiares, no tienen apego, no van al pediatra, no van a emergencia, Pero tú sí. no andan con pastillas para el dolor de cabeza, no andan con pastillas por si tienen una reacción alérgica, pero tú sí. Entonces, lo que somos vulnerables aquí en esta contienda somos nosotros que estamos en este cuerpo material. Por eso tenemos que tener la suma, mire, el sumo interés de tener el cuidado de saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en esta contienda fácilmente tú estás en un culto, te fuiste en gloria, estás en guerra espiritual, te metiste en un hogar, salvaste a 2 o 3 gente y cuando llegas a tu casa hay un problema. Casi siempre. ¿Y qué hacen las tinieblas? Utilizan porque las ataduras espirituales vienen por una afección emocional, almática, naturalmente. eso te iba a preguntar, nos pone vulnerable, pero nos pone vulnerable a la carne, siempre y cuando tu espíritu esté conectado con Dios. Porque si tu Exactamente. espíritu está conectado con Dios, cuando venga la consecuencia o venga el enemigo a atacarte,
Sí. Tú vas a estar conectado. Sí, pero o sea, tenemos que aclarar el pero- conectarse, porque hay gente que cree que conectarse. tú ¿Me sabes. entiendes? Que conectarse es la foritud. No. Conectarse con Dios es que cuando vengan esos Pensamiento momentos, tú divino, tengas tranquilo, la serenidad. Oye, esta palabra, tú tengas la inteligencia espiritual. Claro. A lo que están viendo a ChatGPT por ahí, la inteligencia espiritual de tú decir, esta situación que me está ocurriendo no es normal. No. Esto no puede ser natural. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero la carne y la sangre es el vehículo, por donde van a venir los ataques hacia mí. Por eso Yeshua le dijo a Judas, tú eres mi mejor aliado, porque tú eres el único que tiene los pantalones para llevarme a la cruz. Para llevarlo. Entonces yo te voy a utilizar, y lo acercó y le dijo, acércate de Ven aquí. acá. Y que Camina no es conmigo. usar un cliché, como dicen la gente ahora mismo, no, porque el proceso es que te va a catapultar. Eso es una frase muy común, pero Sí, pero que el proceso es cuando tú pasas el examen. Porque Cuando si tú tú lo no pasas el pasas, examen, tú sigues Vuelve en y el se mismo curso. repite. ¿no? vuelve Vuelve y lo se mismo. repite. Entonces la gente usa este medio de que, y no tenemos lucha contra sangre y principado, pero usted ni siquiera conoce los niveles espirituales, tanto a nivel del lado que nosotros servimos como del otro lado. Usted no sabe cuáles son las huestes de maldad. Usted no sabe qué potestades operan. Y que los principados no son entidades, por ejemplo. Sí, ni con quién usted se está enfrentando. Usted todo lo que ve simplemente es saber mencionar que tiene al diablo que lo está atacando, y el diablo, el diablo, el diablo. Y hay momentos que el diablo está sentado en el lugar que le corresponde y dice, pero qué rayo tengo yo que ver con esto, yo no fui que te armé la guerra. A veces son emociones y cosas que tenemos directamente nosotros, que no sabemos cómo lidiar con ella, como decía ahora mismo Sebastián, su falta de identidad, tus inseguridades, tus miedos, tu propia carne. No, y hablemos también de los creyentes narcisistas, entonces, que sería otro lente que tenemos que tener. Para agregarle más. Claro, porque hay gente que cree que siempre lo están persiguiendo, que siempre le están cayendo. Tú dices, ¿por qué es lo que te pasa a ti? ¿Y cuál es el Pero ni a un espíritu? Salomón con De toda su persecución. Salomón fue el hombre más sabio y nunca tuvo un enemigo, o sea. Ahí, te lo dije ayer. Entonces, no, que lo que pasa es que Dios me ha dado mucha sabiduría y se me levanta. Mi amor, Salomón tenía más que Wow. tú y no tuvo un enemigo. El único reino en Israel que no hubo guerra fue el de Salomón. Es Entonces, cierto. entonces hay gente que también crean, porque tenemos que saber que hay una ley de atracción. Si yo creo que me están persiguiendo, pues la persecución viene donde No mí. crea. Y se me transforma el ambiente en eso que yo estoy atrayendo. Entonces yo me pregunto, Sierva, si tú siempre consigues, pasé un paréntesis, si tú siempre consigues hombres sin vergüenza, ¿quién lo está trayendo a tu vida? Tú sinvergüenza. Analízate. Tírate vuelta ahí. Analízate. Hay Ahora. una sinvergüenza dentro. Tú siempre Total. si tú siempre consigues esos siervos que son Es que un abismo ultra, jala otro abismo. ultra celosos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo Una es tóxica posible? Manifiéstate. Tú sabes, Sebastián, la gente confunde mucho el mundo espiritual con el terrenal. Explícame eso. Porque sabemos que lo terrenal, lo espiritual atrae a lo terrenal y trae consecuencias aquí en lo terrenal. Igual viceversa. Sí. Explícame esa parte para que la gente pueda comprender el mundo espiritual con el terrenal. Exacto. Vaya Y ahí partero. vamos a agregar también el mandamiento. Dale. El mandamiento, el decálogo. Mira que lo que pasa. El mundo espiritual, vamos a decir que es la fuente de la creación. Bien. El mundo terrenal se parece al mundo espiritual. Surgió de ahí. Paralelo. El mundo espiritual es la idea divina, el mundo terrenal es la manifestación de esa idea. ¿Cuál es el problema? Que el mandamiento viene, entonces, a provocar que nosotros entendamos que en este marco terrenal se tiene que cumplir un parámetro para tú poder ascender. Obviamente, o sea, la bendición de Jacob estaba siendo detenida por un inconveniente con su hermano, que no era el engaño, era que el hermano tenía que servir. Simple. Y Jacob tiene que luchar con eso. Y cuando lo entiende, entonces Jacob se eleva. Por eso se le pone Yisrael. Y sale elevado en otra dimensión. Entonces hay gente que no sabe que era algo que iba a tocar ahorita. Aunque no tenemos lucha contra carne ni sangre, nuestro manejo con la carne y la sangre, entonces va a determinar qué tan espiritual somos. Porque en Hebreos 2.14 dice que Jesús participó de la carne y la sangre para someter a Para muerte someter. a aquel que tenía el imperio de la muerte. O sea, Jesús vence el pecado en la carne. No, yo soy espiritual. Sí, tú eres espiritual, está bien, pero tú también estás aquí. O sea, tú tienes doble naturaleza, tú estás fusionado. Tú tienes un multiverso. Tú estás aquí y estás allá arriba. Entonces tú tienes que lograr estar bien aquí y estar bien allá. Ya, porque ambos. son iguales. Las aguas de arriba son atraídas por las aguas de abajo. ¿Qué hace el mar? Emite un calor.
un vapor, va a las nubes, la condensa y tiene que llover obligatoriamente. Sí. Entonces aquí abajo se tiene que emitir, como hacía el sumo sacerdote, ese incienso que suba recto y que atraiga a los mundos de arriba y descienda. ¿Por qué? Porque ya abajo en la tierra se hizo lo que era lo correcto para atraer esas aguas de arriba. Entonces, mi comportamiento aquí abajo, porque yo no creo en gente que haga guerra espiritual y tenga un desorden en su vida. O sea, eso no pega. No van de Eso no rima, pega. No va de acuerdo. No pega. ¿Por qué? No hay una ¿Por qué? Porque hay similitud. un elemento que se puede usar en tu contra. Hay elementos que se pueden usar en tu contra y es una Cítame guerra. algunos, cítame algunos, Hay por una favor. guerra bélica, ¿me entiendes? Por ejemplo, Moisés dice en Éxodo 17:22, búsquenme hombre entre vosotros que sean valientes. Sí. La palabra hebrea ahí es Hazaj Maaser, que significa hombres fuertes en el diezmo. Ay, Bueno. mi madre. Y hay que ser valiente. Ellos no Mamón es uno de los ellos ni dioses. quieren ni preguntarte. Mamón es No, un... Te busco un cuaderno. No, porque ellos pensaban que yo me iba a dedicar a transformar. Está transformado, pero de otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, Mamón, ¿cómo tú vences al devorador? Entonces, si las tinieblas ve que el devorador es el que tiene la grieta disponible para atacarte, te van a atacar con el devorador obligatoriamente. Entonces vas a estar lleno de la unción, lleno del fuego de Dios, pero con una vida económica derrotada. Y Yeshua no trabajaba y ese brother tenía la paca. Y la Dice gente- que las mujeres manejaban El dinero. la finanza y aparte de ella tenía un tesorero que era Judas, que era el contable, que le decía, ahora ¿para dónde vamos? Vamos para tal comunidad, Ok. hay que invertir tanto. Las mujeres comenzaban a contar, viene esto, Tenemos viene lo otro. tanto. Porque los discípulos de Jesús ninguno llegó gratis, tenían que aflojarle lo de él. Pero es otro tema, en otra ocasión. Y fíjate que entonces si esa es una de las partes que nosotros tenemos que tener, el cristianismo, o por decir así, lo evangélico, el pentecostal, el RT, como usted le quiera llamar, tenemos problemas. Ese es el fundamento que más le duele, es el dar. bolsillo, el Sí, dar. Es el toqué el más diezmo. fuerte, pero por ejemplo, la sanidad interior. Una gente que no tenga sanidad interior, que no tenga salud emocional, usted no puede estar haciendo guerra espiritual, mi siervo. O sea, ¿por qué el Pero, ¿y apóstol? entonces qué hacemos con esa gente que No, tienen lo que esas pasa es que no hay previsterio, porque mira qué es lo que pasa. El apóstol Pablo sabía más que todo lo que le estaban enseñando a él cuando él se llegó a Sí. Cristo, pero él no sabía ese tipo de revelación, él no se la sabía. Y él dice, no, yo tuve que adaptarme 40 años con Jacobo, que es Santiago, con Ananías, con Aquila y Priscila, con todos los apóstoles que estaban ahí que enseñaban, que eran duros. Pablo se nutre de ellos. Y de hecho, Bernabé, que era su compañero de misiones, también le dio algunos módulos y algunas materias. Entonces hay gente que no se sienta, que no entiende que debe sentarse, porque dice el texto que cuando Pablo llegó donde Ananías, Pablo estaba enfermo, tenía escama en los ojos. Estaba Y ciego. cuando Ananías comenzó a hablarle, las escamas comenzaron a No era caerse. conjuntivítico, Entonces, que la en la gente- formación del creyente es donde nosotros trabajamos el alma y comenzamos a sanar. Pero hay gente que no le gusta. Entonces, tú te vas con tus heridas, normal, tú eres Steven Seagal, tú eres en la película, le está haciendo Producto daño a la no gente. terminado. Tú tienes problemas todavía. Entonces, cuando tú vas a la guerra, tu enemigo, ¿qué hace? Te lee. Y sabe de lo que careces. y te Porque ataca por lo que careces. dice el libro del arte de la guerra llamado Sun Tzu que el arte de la guerra es el arte del engaño. O sea, tu enemigo te hace creer que sí que tú puedes, Y que sí luego- que tú lo puedes hacer. Ataca. O sea, si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí arriba que Graviel, Te va a atacar. Rafael y Miguel Va a vienen a venir tu por ti. rescate. Jesús le dice, no, espérate. El Señor a mí no me mandaba a tirarme, no tentará al Señor tu Dios. Pero toda la tentación de Jesús fue trabajándole el super yo. Sí, tú eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Tú eres hijo de Dios, ¿cómo tú vas a pasar hambre? Convierte la piedra en pan. Le estaba trabajando el ego. El ego. Y Jesús decía, escrito está. Escrito está. Porque aunque la Biblia no lo diga, Yeshua fue entrenado. Yeshua estudió con los rabinos de Israel. Su papá no hacía comedor. Olvídese de eso. José no hacía comedor. oye. Explícame eso, explícame eso. José era maestro de la ley. No, porque la gente entiende que no, que él estaba poniendo palitos y así Y que, Así Jesús es, le- madre, y que lo primero que le regaló a Jesús a su mamá fue un comedor. y tocaste algo fuerte. Mira, él tocaba de tocar algo fuerte, el ego. Mira, algo que nosotros como Dios mío. cristianos, Yo tengo hoy una estamos pregunta, siendo Gabriel. aprendices, pero antes que tú les pongas la pregunta, es que el ego hace que la gente entienda que usted nació con el superpoder y le hemos inculcado a la gente
que el destino de Dios es que usted sea usado. Y desde que alguien se aparece en una iglesia y le profetiza a alguien que Dios lo va a usar, que lo va a llevar a las naciones, la gente como que yo no sé si es que el chile cambia y empieza a ver Dragon Ball, pero no le busca el sentido a Dragon Ball que tiene. Pero hasta Goku estaba en la máquina del tiempo. Estaba en la máquina del entrenando. tiempo y esperó su momento, no. Y la gente le molesta aprender. Y muchas veces tú le dices a las personas, por ejemplo, a mí me ha sucedido, no, tú no estás preparado. Y la gente entiende que tú quieres ser egoísta con ellos y que no lo quieres dejar crecer, pero es que tú no has estudiado la palabra. Tú no te has discipulado, tú no has estás pasado por fundamentado. liberación, tú odias a tu hermano, tú todavía peleas con tu mamá, tú no sabes lo que honra. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú con ese nivel de dolor, de ego, sin entrenamiento, sin presencia, porque la Raíz de gente- amargura. con esa raíz de amargura, yo te voy a mandar a una iglesia a predicar que aunque Dios te pueda usar, porque No, me imagino que ella encontrará su público, porque Ella hay, encontrará hay, su público. hay un público de amargados y raíces de Exacto, amargura y que se orgullosos. conectan Se conectan, y sienten ¿verdad? a Dios en ese momento. Mi amor, ¿cuál es mi cámara? Esa misma, esa Mírame, misma. mi siervo, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Pero, Dios tiene buenos planes contigo. Dios no es un palomo. Pero mírame, pero antes de Dios usarte, tiene que enseñarte en qué te va a usar. Oh, Dios. Ayúdame ahí. o ayúdate tú, ¿verdad? Dale, dale. Tienes muchísimo. Claro, eso es Ayúdame, así. siervo. Hay gente que yo le he dicho que yo no creo en las raíces de amargura. La hija que te oiga. Que yo le he dicho a par de gente que yo no creo en las raíces de amargura. ¿Por qué? Porque las raíces crecen. Hay gente que cree que todo el tiempo su pecadito escondido es de ese tamaño. Un árbol tienen ya. Y entonces hay otra gente que yo le digo que yo no creo en que hay gente que están atados por cadenas. No, hay gente que son anclas de esa de barco que tienen en su vida que tienen Muy que sedimentado. soltar. Yo tengo una pregunta. Según lo que yo he escuchado y he podido construir, yo digo que las batallas espirituales, las guerras espirituales, como tal la guerra, son de los últimos niveles que el creyente alcanza. Ejemplo, por ejemplo, yo tengo batalla con el ego. Esas son batallas mías, no tienen que ver con el enemigo. Ni con el reino de Dios. Ajá. Pero también tengo batallas con las raíces de amargura, con la falta de perdón, con el dar, con el diezmo. Yo tengo todavía un reguero de niveles que tienen que ver conmigo y todavía yo no he llegado a una parte espiritual, a algo que tiene que ver con guerra contra el enemigo. Porque todo lo que yo estoy viendo es que todo eso es una batalla mía interna. ¿Usted tiene Mira, una mira, pregunta? mira, excelente. Mira, los que tienen espíritu de rechazo les pasa algo cuando lo ponen a servir. Que tú sabes que la gente que tiene Oye, ya, pero yo me lo digo, ¿sabes? la gente que Al tiene máximo. necesidades, la gente te escribe a toda hora. A toda hora. Mire, ore por mí, llámeme, ore. Y tú dices, pero si tú quieres que yo ore, porque yo tengo que llamarte. Pero cuando tú tienes esa falta de atención, ese espíritu de rechazo, llega un momento que tú dices, por tanto, sí joden. Sale. Se revela. O sea, sale. Exacto. Porque tú dejas de verte en el lugar de ellos y tú comienzas a verte tú, pero ¿y mi familia? Pero ¿y mi tiempo? ¿Pero qué tiempo? Tú lo que vas a ver Netflix. Pero tú quieres ser usado. Está bien, pero tú no sabes lo que tú estás pidiendo tampoco. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo, porque todavía tú no entiendes cuál es el propósito del reino. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde, no es porque no tiene casa. Es porque Él está tan ocupado en las labores del reino que Él no tiene un espacio para Él descansar mucho. Ni porque no había dinero. Entonces, ahora bien, mire, cuando nosotros, para ir conceptualizando, hablamos de cartografía espiritual, que sé que mucha gente se va a quedar con la incógnita. Estamos hablando de nosotros hacer un mapeo espiritual. Analizar. Estamos aquí en Villamella, ¿cómo se constituyó este municipio? ¿Qué ocurrió en los orígenes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quiénes? No sé si ustedes saben, pero cada municipio tiene una constitución, una bandera Eso es así. y tiene Eso es logos. Tiene logos. Y tiene Logos logos. y colores. Y todos esos logos, esos colores, esos bailes, ese himno, tiene un significado. Y tiene un efecto cultural en la gente. La gente, eso es así. En la gente. Entonces, si yo quiero ir a la guerra espiritual, lo primero que Número Dios one. me va a poner a aprender es a expiar
la tierra que yo voy a conquistar. Que es lo mismo que... No fue una idea de Moisés, vayan y espíen la tierra. Dios le dijo a Moisés, levanta 12 hombres de cada tribu que vaya y supervise la tierra. O sea, yo antes de llegar a un lugar a poner una iglesia, como aparecen estos pastores sin cabeza, yo tengo primero que estudiar el entorno. Ese es el deber. Yo tengo que preguntarle a la gente. Ese es el deber número 1. ¿Qué le parece a ellos las iglesias que están por ahí? Porque yo no puedo venir a traer más de lo mismo. Exacto. O sea, dice Rick Warren, lo puede buscar, iglesia con propósito. Sí, porque a la gente no le gusta leer. ¿Pero quién es que Dios lo use? Él dice que él hizo una hoja y se la llevó a la comunidad para que ellos dieran su opinión acerca de la iglesia. Porque la iglesia no está colocada en el espacio, en la estación espacial, aquí en la comunidad. Entonces tú tienes que, si tú vas a trabajar la comunidad, tú tienes que utilizar una estrategia de marketing y preguntarle a ellos qué les parece a la iglesia que ellos han visto y qué ellos cambiarían. Y ustedes consensan lo que ellos dicen que hay que cambiar y formulan una propuesta eclesiástica conforme a esas necesidades que ellos necesitan que se cumplan. ¿Por qué? Porque ya esos son miembros, esos son prospectos ya. Total, ya Eso es crear tu propio... Entonces, la iglesia es muy poca estratégica a la hora de hablar de guerra espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque si no somos extraterrestres, somos... tenemos un sentido social extraño, porque no nos gusta ser sociales. Es probable que en la mayoría de juntas de vecinos no haya un pastor. Social no es de Dios. Oye bien, en la mayoría de juntas de vecinos no hay un pastor que pertenezca. La pregunta es cómo tú trabajas con la sociedad. Cómo tú le suples a la sociedad. Entonces, es extraño que Yeshua vaya a Gadara a ver al endemoniado. O sea, ¿por qué él va a ver al endemoniado? Bueno, porque lo que había afectado a Gadara entró por él. Entonces Yeshua dice, yo tengo que entrar a liberar a este hombre a destiempo, porque el texto lo dice así, que él entró a destiempo. Has venido fuera de tiempo a atormentarnos. Sí. Yeshua lo libera, pero era con el propósito de dejarlo en Gadara, porque él era el que iba a liberar a toda esa gente. ¿Qué ocurre? Que el texto dice que cuando Yeshua echa el espíritu a los cerdos se derrican, se mueren, los espíritus tienen legalidad todavía. ¿Qué hacen? Entran al pueblo. De allá vienen hasta las viejas sin dientes a matar a Yeshua. Con palo, piedra, corta uña, pincho, rolo, vape, con todo. Y Yeshua dice, vámonos, corriendo. O sea, el Hijo de Dios, corriendo. Cuando Yeshua se va, el pana viene, me esperen, no, tú no. Tú te quedas aquí. Porque tú eres el que lo vas a liberar a todos. Lo mismo pasa con la mujer samaritana. O sea, me disculpan, pero ella no era ramera. Me disculpan, perdón, de verdad. Pero ella no era ramera, ella era sacerdotisa. Entonces Yeshua tiene que ir donde ella, porque ella es la que establece el servicio a los dioses en Samaria, que eran 6. Por eso él le dice, 5 maridos has tenido y aún el que tiene no es tuyo. Porque en Samaria la división era con los judíos de que eran idólatras. Todos los imperios que conquistaron Samaria establecieron a sus divinidades. Eso es un tema que la gente no sabe. Cada vez que un imperio conquistaba una ciudad, le borraba la cultura de memoria hasta sus dioses. Y establecía sus dioses. Por eso ponen el arca al lado de Dagón. Como que para que vean que Dagón es el que manda. Al otro día se dieron cuenta que el cajón cuadrado tenía más poder que Dagón. Claro. Entonces, esta sacerdotisa, no, que andaba buscando agua. No. Ella buscaba agua porque los hombres de esa época no buscaban agua. Eran los esenios y los eunucos. Estos siervos que necesitan casarse eran los que buscaban agua. ¿Entiendes? Los hombres casados no buscaban agua, eran las mujeres. Aprenda cultura también, para que no ponga huevo con el texto. Entonces, Yeshua habla con ella porque ella es la mujer que institucionaliza los cultos a las divinidades. Si me le revelo a ella, salvo a todo Samaria, porque ella, ¿qué sale gritando? He conocido al Cristo. ¿Se acabaron los dioses en Samaria? ¿Me entiendes? Lo encontré. Entonces, la guerra espiritual es estratégica. Ahora, en el lugar donde Dios te ha colocado, ¿cómo tú estás trabajando la guerra espiritual? Eso te iba a Mira preguntar. este vecino brujo que se mudó al lado de mi casa. Señor, reprenda al diablo. Escucha bien, vecino. No, esa no es la actitud. Porque el vecino no es el demonio. Déjame yo poner esta canción. El vecino es el alma que está atada. ¿Verdad? Para hacerle la guerra. No. Una sierva que me dijo, pastor, se me mudó un brujo al lado y yo salí al patio porque él salió. Y cuando yo salí, él salió, él me miró y yo le miré y le dije,
Voy a dar problemas. Me miró y la mire. ¿Me entiendes? Entonces, la guerra espiritual, por ejemplo, ahí tenemos a Pablo. Pablo es el mejor ejemplo para hablar de estructura de guerra espiritual, porque Pablo fue el único apóstol, hasta donde yo sé, me pueden ayudar los estudiosos, que eliminó una entidad espiritual de un sistema cultural. Y se llamaba Diana, diosa de los Efesios. ¿Qué logró Pablo? Que todos los libros que hablaban de ella los quemaran. ¿Cómo? A través de la predicación del discipulado. De la enseñanza. Y Pablo era flexible. O sea, tú llegar a Atenas, a una feria de divinidades, a el Olimpo de Atenas, y tú buscar la manera de introducirte para establecer el reino de Dios. Y tú no decís Jesús, ni Cristo, ni nadie entrará. El Dios no conocido. El hombre tenía estrategia. Hay muchos que dirán, no, pero que él negó a Dios. Él no menciona a Dios tampoco. No, en ninguno de sus capítulos. Entonces, ¿es que mencione a Dios o es que Dios sea revelado en la narrativa de su vida? Entonces, gente que dice, en el nombre de Jesús, y no se van ni los moquitos que están al lado de ahí. ¿Por qué? Porque eso no es una declaración desvinculada del propósito y de los fundamentos correctos. O sea, para tú usar el nombre, tú tienes que estar casado, brother, con ese hombre. Para que ese nombre, cuando tú lo menciones, tenga autoridad. Tú sabes que hablando de eso, hay gente que los espíritus lo han dejado en vergüenza. Total. Los Y hijos de en el Seba. nombre de, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y el espíritu que te le dice, no me reprenda. Tú no tienes Que autoridad. Los hijos de Seba. Que tú y yo caminamos en el mismo ámbito. Hay gente así. Y hay Yo gente- he escuchado de gente así que los espíritus lo han hecho pasar su vergüenza.